Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. El Centro Aragonés de Elche les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que estamos realizando a través de las redes sociales del Centro Aragonés, donde vamos a vivir un año más lo que es esta tradicional visita a la Virgen del Pilar y a la Virgen de la Asunción en la tradicional Ronda Serenata, que desde hace, pues prácticamente desde los inicios, que se cumplen este año ya 45 años de historia, van a llevar a cabo en el interior de la Basílica de Santa María. Por tanto, noche de emociones, como siempre, en este día previo a la celebración de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar, que se vienen celebrando desde el pasado mes de septiembre, cuando tuvo lugar el pregón, cuando se llevó a cabo también la misa del 45 aniversario, y que hoy de nuevo nos trae a esta conmemoración de los días grandes en honor a la Virgen del Pilar, que tiene lugar a esta hora de la noche en las inmediaciones de la Basílica de Santa María, que es el lugar donde se va a llevar a cabo esta tradicional Ronda Serenata. Vemos ya al Centro Aragonés, que acaba de llegar a la Plaza de Santa María, y este es el sonido que trae con sus castañuelas y con sus instrumentos musicales. Bueno, pues el Centro Aragonés ya está en la plaza de la Basílica de Santa María, donde ya hay mucha expectación desde hace unos minutos previos al inicio de esta Ronda Serenata que se lleva en estos momentos a cabo en el entorno de la Basílica de Santa María. Posteriormente harán su entrada a la Basílica, donde se cantarán jotas y donde veremos posiblemente bailar también una jota en honor a la Virgen del Pilar y también a la Virgen de la Asunción. Entre las personas que esperan ya en el exterior, el arcipreste de la Basílica de Santa María, también el sacerdote José Antonio Valero, que participa en estos momentos en la celebración de esta Ronda Serenata, y también el vicario de la Basílica de Santa María, que van a tener ocasión de presenciar este momento emotivo que vive Elche en el 45 aniversario del Centro Aragonés. Así suena en directo el Centro Aragonés en su llegada
a la Basílica de Santa María. Aplausos tras esta nueva interpretación de una jota, y se va a llevar a cabo ahora la entrega de flores, y además el cura de Santa María se ha adelantado a la petición formal que siempre realiza el Centro Aragonés. Escuchamos a don Vicente. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a usted. Ahora echamos aquí fuera una puerta, ¿vale? Sí. Entramos nosotros con esta representación del Centro Aragonés, con las flores que van a depositar en la estructura que se ha colocado con la imagen de la Virgen del Pilar, y que van a tener ocasión de poder depositar las primeras flores. Mañana será día grande con la misa baturra y también con la ofrenda de flores que se realizará a la Virgen del Pilar. Ya estamos en el interior de la Basílica de Santa María, gracias a quienes nos siguen en directo, no solo desde Elche, sino también desde otros muchos lugares, especialmente fuera de Elche, que vienen a participar de esta tradicional forma de festejar a la Virgen del Pilar, como se viene haciendo desde hace 45 años, desde que se creó el Centro Aragonés de Elche. Ya han depositado esas primeras flores y ya en la estructura, como decíamos anteriormente, con la imagen de la Virgen del Pilar, mañana será cuando se viva esa ofrenda de flores dentro de la celebración de la misa baturra, que se llevará a cabo como primer acto grande del día 12 de octubre, y después el Festival de Jotas, que les contaremos en directo desde el Gran Teatro de Elche. Como decíamos, muchas personas que nos siguen también desde tierras aragonesas, que se suman a esta celebración de los actos previos al 12 de octubre, Día del Pilar, que mañana
se vivirá intensamente por parte del Centro Aragonés, que está conmemorando el 45 aniversario desde que se puso en marcha esta entidad, esta Casa de Aragón en Elche. Nueva J, que les contamos en directo desde los canales en Facebook, YouTube, Twitch del Centro Aragonés de Elche. Baila morena, morena, así que ya bailaré yo. Con esta bonita imagen también del interior de la Basílica de Santa María, que les mostrábamos desde el exterior, ahora escucharemos la petición formal que realiza el presidente al arcipreste de la Basílica de Santa María. Bienvenido. Muchas gracias. Esta es vuestra casa. Ya sabe, como siempre vengo a pedirle permiso. Siempre, no hay ningún problema, al contrario, siempre estamos gustosos de recibiros. Muchísimas gracias, Vicente. Pues con su permiso le digo al Grupo J que pase. Muchas gracias. Bueno, pues ya el permiso concedido por parte de don Vicente Martínez, arcipreste de la Basílica de Santa María. Es una tradición ver al presidente del Centro Aragonés que pide permiso para poder acceder, permiso que, como decíamos, ya había concedido don Vicente en el momento que entraba esa representación del Centro Aragonés llevando las flores. Estamos viendo cómo ya se accede por parte del Centro Aragonés con el estandarte que porta el abanderado, con la jotera mayor, la jotera infantil, que son quienes ostentan el cargo que el mismo día del pregón vimos por parte de la organización del Centro Aragonés proclamar en este 2025, día en el que hoy estamos recordando algunas de las cosas que han ocurrido, y por eso nos gusta compartirlo a esta hora
de la noche para quienes nos siguen en directo en los canales del Centro Aragonés de Elche, viendo cómo acceden en estos momentos las personas que integran el Centro Aragonés de Elche, el coro, la rondalla, el grupo de baile, que mañana van a tener ocasión de poder ofrecer, como siempre hacen, un magnífico festival en el Gran Teatro de Elche. Y para quienes no nos pueden acompañar en directo en el mismo Gran Teatro, que sepan que lo pueden hacer a través de los canales del Centro Aragonés de Elche, que estaremos retransmitiendo a partir del mediodía para poder mostrarles en vivo y en directo la realización de este gran evento, como es el que tiene lugar cada año el 12 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Viendo que son muchísimas, numerosísimo el grupo de personas que accede a la Basílica de Santa María, procedente principalmente del Centro Aragonés, aragoneses que viven en Elche, algunos de ellos y algunas de ellas que llevaron a cabo la puesta en marcha del Centro Aragonés, y también de otras entidades que se suman a la celebración de los días grandes de la Virgen del Pilar, que se celebran desde hoy y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, mañana en esta Basílica de Santa María, primero con la misa baturra a las 10 de la mañana y después con el Festival de Jotas, que les contaremos en directo desde el mediodía, con mucha incidencia en este 45 aniversario que se está llevando a cabo en 2025, y que hubo mucha referencia precisamente el día del pregón a todo lo que se está celebrando esta fiesta del 45 aniversario, este aniversario importante para el Centro Aragonés y para la propia ciudad, que ha visto crecer a lo largo de estos 45 años, de este casi medio siglo. Aún nos faltan 5 años para conmemorar el medio siglo que el Centro Aragonés ha sabido llevar a cabo en la ciudad. Ya se dispone todo para iniciar esta interpretación de las jotas y de todo lo que vamos a tener ocasión de ver a lo largo de los próximos minutos en la Basílica de Santa María. Todo se dispone. Primera jota que se interpreta. Serán más las que se van a poder escuchar
en la Basílica de Santa María. Además, la suerte de este año que tenemos el cielo del Misteri ya colocado desde el pasado mes de agosto, porque a finales de este mes habrá representaciones de la festa, y eso también beneficia mucho al sonido en el interior de la Basílica de Santa María. Se encuentran terminando de afinar todos los instrumentos de cuerda, que son los que se utilizan en la interpretación de estas jotas. Fernanda Navarro, una de las voces veteranas del Centro Aragonés de Elche, que ha interpretado esta jota. Seguimos en directo a esta hora de la noche desde la Basílica de Santa María, viendo imágenes de cómo se está llevando a cabo esta ronda serenata, que es un clásico, la noche del 11 de octubre, en la víspera del día grande del Día del Pilar, de este 12 de octubre, que será mañana, cuando tengamos también ocasión de mostrarles en directo desde la sala del Gran Teatro ese festival de jotas. Volvorá en el sol.
el centro aragonés de Elche, que vive sus días grandes para culminar estos actos conmemorativos también del 45 aniversario. Bien, pues asistimos ahora a una nueva interpretación a coro, tal y como estamos viendo en estos instantes, con todos estos integrantes, entre ellos el presidente del Centro Aragonés, Javier Jarque. Primavera despeja la sierra, los mayos cantar.
sierra los gallos cantar. Aplausos para esta interpretación que se acaba de hacer a coro. Y vamos a escuchar ya los parlamentos que se suceden a esta hora de la noche, entre ellos las palabras de José Antonio Valero. Continuar hasta el amanecer aquí. Podríamos continuar. Buenas noches, amigos. Querido don Vicente, rector de esta basílica. No menos querido Javier, presidente del Centro Aragonés, y querido desde que era así de niño. Bueno, algo menos. Y desde quizá pues el año pasado, que os siento mucho más cerca, pues muy especial todo lo que estamos viviendo esta noche, así en este recogimiento en el que estamos, que parece que no tiene importancia, pero la tiene y mucha. Desde que os he visto llegar, he visto esa danza y ese canto en la puerta de la basílica, llamabais o mandabais llamar al sacristán y al cura. Pues el sacristán no ha aparecido, pero hay 3 curas esta noche aquí, hay 3 curas en la basílica. Aquí estamos con vosotros y sobre todo está con nosotros la Virgen del Pilar, que tanto amamos, yo creo que todos los españoles, pero los aragoneses de un modo especial. Y también a los ilicitanos nos habéis contagiado ese amor, ese cariño. Y siguiendo pensando en lo que he visto desde el principio, he visto que habéis traído 3 elementos como ofrenda a la Virgen. Habéis traído flores. Flores que a poco que pensemos simbolizan la belleza de la naturaleza. Yo me atrevería a decir también que el buen perfume de la vida, el aroma de los momentos felices y bellos. Las flores representan tantas cosas que nos llenan de gozo, llenan nuestros ojos y con ellas hacemos ofrendas a Dios, a la Virgen, a los santos, a las personas a las que queremos también y que sentimos muy cerca. Las flores son necesarias en nuestra vida y también son esa expresión tan grandiosa de todo ello a la Virgen del Pilar. Así las habéis traído. Habéis traído vuestro canto que expresa siempre aquello que a veces no sabemos decir con las palabras, o como cuando a veces solemos decir en un momento determinado, es que no tengo palabras para decir lo que siento. Si lo decimos cantando, parece que es más sencillo, parece que sale de lo más profundo y parece que con la música, con el canto, nos hace más fácil el decir aquello que sentimos y a quién queremos decírselo. Pues así les habéis dicho esas cosas a la Virgen del Pilar desde que habéis llegado hasta aquí, con vuestro canto. Y habéis traído también un tercer elemento, la danza, el baile. La danza siempre es la expresión de nuestro gozo, de nuestra alegría. Cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando nos sentimos llenos de vida, cuando celebramos aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros, lo expresamos con el canto, lo expresamos como podemos decir, pero también con la danza para expresar al máximo nuestra alegría, nuestro gozo. Y vuestra alegría hoy se manifiesta, quiere decir la expresión de lo que hay dentro de vosotros, las flores, el canto, la danza, es expresión de cada uno de vuestros corazones, es lo que hay dentro de ellos y lo manifestáis fuera, lo expresáis de este modo esta noche en particular. Estoy seguro que así lo recibe nuestra Madre la Virgen, que ama antes que nadie a cada uno de nosotros, aún sin conocernos físicamente, cómo es nuestra cara, cómo es nuestra forma de expresar aquello que sentimos.
aquello que sabemos, porque ella conoce primero nuestro corazón y ya desde que comienza a latir ya lo ama. Y así os ama de un modo especial cuando le expresáis estas cosas, que es la ofrenda de vuestro corazón. Pues estoy segurísimo, amigos del Centro Aragonés, todos sus miembros, todos los que os queremos de alguna manera, que la Virgen hoy os ama de un modo especial y mañana será la expresión máxima de todo lo que sentís por ella y que le ofreceréis tanto en la misa aquí como en el Gran Teatro después con ese festival de Jota, que me lo voy a perder a última hora. Me salió algo que no podré asistir, pero estaré también desde el corazón, estaré con vosotros. Por eso no estamos lejos nunca unos de otros. Las distancias se eliminan con un abrazo y el abrazo siempre expresa lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No dejemos de hacerlo cada día. Que Dios os bendiga siempre y que la Virgen del Pilar os acompañe. ¡Viva la Virgen del Pilar! Las palabras de José Antonio Valero, que acaba de dedicar al Centro Aragonés de Elche. Y ahora se dirige el presidente Javier Jarque al rector de la Basílica de Santa María, Vicente Martínez, y también al sacerdote José Antonio Valero, comunicándoles que se va a bailar una jota en el interior de Santa María, tal y como vamos a ver, que es la última interpretación en esta noche de Ronda Serenata que estamos viviendo en directo en Elche y que les contamos a través de los canales del Centro Aragonés. Todo preparado para honrar tanto a la Virgen del Pilar como también a la Virgen de la Asunción en esta noche del 11 de octubre.
Bueno, pues con jota y baile incluido concluye esta ronda serenata que el Centro Aragonés de Elche ha llevado a cabo en el interior de la Basílica de Santa María. Vamos a vivir ya el cierre de esta ronda serenata. Se han abierto las puertas, empiezan a recoger los atriles el grupo de la rondalla. Bueno, pues don Vicente Martínez, que convoca a todo el Centro Aragonés para que mañana a las 10 estén aquí en la Basílica de Santa María y llevar a cabo esa misa baturra, esa Eucaristía, donde además vendrá acompañada, como siempre, de una ofrenda de flores en esa estructura que veíamos anteriormente con la imagen de la Virgen del Pilar, que ya se encuentra preparada para que mañana se pueda proceder a esa ofrenda con la que se completará uno de los días más importantes para el Centro Aragonés, como es el 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar. Nosotros mañana estaremos en directo desde el Gran Teatro de Elche para contarles el Festival de Jotas, que ya es un clásico y que les vamos a ofrecer en los canales del Centro Aragonés de Elche. Vemos como ya sale encabezado con el abanderado, el estandarte, la jotera mayor, la jotera infantil y todo el grupo del Centro Aragonés que se despide de la Basílica de Santa María hasta mañana a las 10. Ahora van a celebrar, como no podía ser de otra forma, una noche muy especial en el interior de la sede del Centro Aragonés. Y vemos ahora cómo comienza también a salir la representación del coro y de la rondalla, que van a tener oportunidad también de poner esos últimos acordes musicales con los que se cierra una ronda serenata que ha crecido en los últimos tiempos, que ya sabemos en Elche, cuando llega el 11 de octubre, que hay que venir a Santa María para vivir este bonito acto que se celebra en torno a las 10:15, 10:20 aproximadamente, desde que salen del Centro Aragonés y llegan hasta la Basílica de Santa María, para concluir cuando pasan ya 8 minutos de las 11 de la noche. Bueno, pues el Centro Aragonés, que ya por el carrer de la Fira emprende su regreso hasta el Centro Aragonés, hasta la sede del Centro Aragonés,
y nosotros vamos a ver ya esta salida de toda la comitiva, de todo este número importante de personas que forman parte del Centro Aragonés de Elche. Ponemos el punto final a esta retransmisión en directo, dándoles las gracias por habernos acompañado y recordándoles que mañana estaremos de nuevo con todos ustedes a partir de las 10 de la noche, de las 12 del mediodía, a partir de las 12 de la mañana, tras esta bonita serenata que hemos tenido ocasión de vivir. Recuerden, mañana a las 12 de la mañana estaremos en directo desde el Gran Teatro de Elche. Gracias por la atención prestada, un saludo y muy buenas noches.